Buenos días, ¿cómo están? Pues es un gusto estar aquí delante de ustedes, es un gusto muy nervioso estar por acá, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo, ¿sale? ¿Por qué no me acompañan en su Biblia a Génesis capítulo 11, versículo 4? Y dice: entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo, y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Bueno, pues hoy quiero compartirte algo que lleva por título: cuando el nombre importa más que su nombre. Oramos. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por las personas que nos encontramos en este lugar. Gracias, Padre, por las personas que vienen en camino y las que están por llegar. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que dé este mensaje a través de mí, que abran nuestros ojos y nuestros oídos espirituales y que no nos vayamos este día de la misma forma en la que llegamos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén. ¿Por qué no toman su lugar? Gracias. Bueno, pues nosotros en nuestra casa tenemos una costumbre de todas las noches platicar con nuestros hijos, de leer algunas historias de la Biblia. No sé si todos recuerden o hayan visto o conozcan pues un librito así grandote que dice Mi Primera Biblia, en la que vienen así las historias bíblicas y que viene con ilustraciones y demás. O a lo mejor habrán visto quizá pues un folletito en donde venga pues más o menos de esa forma, ¿no? Entonces pues nosotros tenemos uno de esos en casa. Y por ejemplo nuestro hijo Ethan acaba de pasar a segundo año de primaria. Entonces de esta forma nosotros siempre en las noches aprovechamos para que él conozca más de Dios y pues también para que fomente esa lectura. Amén. Ahora nuestra hija pequeñita Emery, pues también yo creo que por ahí ya la conocen. Pues es la niña que obviamente si su hermanito lee, pues ella es la que sigue, ¿no? Dice: yo después de que él, yo ahora me toca leer. Entonces pues cuando Ethan termina de leer, pues le pasamos la Biblia, la lectura, y ella lo que hace pues es hojearla y viendo las ilustraciones nos comienza a relatar lo que su hermano acaba de platicar. Al final lo que nosotros hacemos pues es hacer unas preguntas y vemos pues si lo comprendieron o qué tanto les quedó pues de esa historia. Amén. Pues el otro día estábamos entonces haciendo este procesito con ellos, esta vivencia que hacemos con ellos, y resulta ser que vimos la historia de la Torre de Babel, precisamente la que acabamos de platicar, ¿no? Y cuando estábamos haciendo esta lectura y estábamos haciéndole las preguntitas a los niños al final, pues vino a mi mente que este mensaje era muy profundo, pero que muchas veces cuando lo estamos leyendo a veces no entendemos o no vemos pues la profundidad que llega a tener el mensaje, ¿no? Entonces pues me gustaría hablarte sobre la Torre de Babel, y pues para que lo entendamos un poquito mejor pues te voy a platicar un poquito de contexto. Yo creo que los que estamos aquí ustedes díganme si es diferente o no, pero creo que todos conocemos la historia del arca de Noé, en la cual pues Dios le da un mandato a Noé, el cual es construir un arca. Y en esa arca gigante pues él le dice que tiene que subir con su familia y que tiene que subir con 2 animales de cada especie. Amén. Estamos bien, ¿verdad? Entonces lo que sucede después de que él construye eso, y cuando lo está construyendo ya sabemos que lo jactan de loco y demás. Entonces cuando él ya la construye y cuando todos suben a esta arca, comienza un diluvio un diluvio que dura 40 días y 40 noches. Y pues en este diluvio lo que sucede pues es que todo pues desaparece y lo único que prevalece pues es lo que está en esa arca, ¿no? Ahora, no sé, creo que esta historia la conocemos todos, pero no sé si alguno de los que esté aquí o varios probablemente pues conozcan y sepan que después de eso Dios le da un mandato a Noé y a su familia. ¿Alguien recuerda cuál es el mandato que Dios le dice a Noé y a su familia? ¿Alguien se acuerda lo que Dios les comenta?
Bueno, lo que Dios les comenta se encuentra en Génesis, en el capítulo 9, versículo 1, el cual dice algo muy parecido a lo que le dice a Adán y Eva. Les dice: fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. Eso es lo que les da de mandato. Dios, cuando termina todo este diluvio, cuando pasa todo este proceso, pues es lo que les dice. Y es un mandato pues porque Él directamente se los dice, ¿no? Bueno, esta historia de la Torre de Babel sucede entre 3 y 4 generaciones después de Noé. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de los nietos, bisnietos de Noé. Aquellos que construyen esta torre entonces son los nietos y bisnietos, ¿sale? ¿Sí estamos bien ahí? Bueno, entonces ellos, conforme van creciendo, resulta ser que se dan cuenta que tienen un talento muy grande para la construcción. Ellos fabrican unos ladrillos, muy buenos ladrillos, unos ladrillos a lo mejor Montessori, no lo sé, pero unos ladrillos muy buenos. Y entonces lo que hacen ellos es que toman la decisión y dicen: oigan, si somos tan buenos para la construcción, ¿por qué no, en lugar de estarnos dispersando y estarnos alejando de nuestra familia, por qué no mejor construimos una ciudad? ¿Y por qué no hacemos con estos ladrillos que nosotros tenemos, pues una que esté rodeada de muros y donde podamos permanecer juntos, y de esta forma pues vamos a estar mejor todos? Y pues entonces comienzan a hacer esta construcción de la ciudad, y lo que sucede es que también, estando ya ahí, dicen: oigan, pues la verdad es que sí, nos está quedando muy bonita la ciudad. ¿Qué les parece si construimos una torre gigante? Una torre que llegue desde el piso hasta el cielo. Y de esta forma, si nosotros lo hacemos, esta torre se va a ver desde bien lejos, y todo el mundo que pase por aquí van a ver lo talentosos que somos nosotros, y vamos a ser famosos, y van a hablar de nosotros, y vamos a tener un gran renombre. Y eso es lo que ellos comparten. Y entonces, cuando están haciendo esta construcción, de pronto un día Dios baja y ve que lo que está sucediendo. Y entonces, obviamente, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ellos están incumpliendo lo que Él recientemente les acaba de decir, ¿no? Si recuerdan, Él les dijo que poblaran todo el mundo, y ellos no, ellos quisieron quedarse en su ciudad, ahí protegidos, ahí juntitos, y todavía construyendo esta torre gigante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios en ese momento? ¿Qué es lo que sucede? Dios lo que hace es que les empieza a dar diferentes lenguas. Y entonces todos comienzan a hablar de diferentes lenguas, y cuando es de esa forma, cuando ellos quieren continuar con esa construcción, pues se confunden, no se entienden, y lo que termina sucediendo es lo que Dios al final de cuentas desde un principio les dijo, es decir, que poblarán todo el mundo. ¿Por qué? Porque se dispersaron y cada quien fundó pues las diferentes naciones. Amén. Y bueno, pues a lo mejor tú dirás, bueno, Oscar, tú me dijiste que te inspiró para el mensaje, ¿verdad? O sea, lo que quieres compartir, pero a lo mejor no es tan imponente esta historia como, por ejemplo, la historia donde un hombre es consumido por una ballena, o donde un señor abre con un bastón el mar y los persiguen los soldados. Pero por lo mismo, digo, me gustaría compartirte 3 puntos que encontré, pues para que puedas comprender un poquito de la profundidad que encontré en este mensaje. Amén. Bueno, vamos a regresar al versículo 4. Y en este versículo 4 dice: entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Fíjese, yo no sé si ahorita que lo acabamos de leer, si alguno de ustedes está captando algo, pero yo encuentro 3 cosas así como que muy fuertes en ese versículo. Es un versículo muy pequeñito, un párrafo súper pequeño. Sin embargo, vamos a darnos cuenta lo profundo que es, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera parte dice ahí: construyamos una gran ciudad para nosotros. Esa es la primera parte: construyamos una gran ciudad para nosotros. ¿Qué podemos saber de ese pedacito? Pues lo que les mencionaba, ¿no? Ahí están diciendo, entre ellos dijeron: vamos haciendo una ciudad, somos talentosos, somos muy buenos en esto, construyamos nuestra ciudad. Ellos lo hicieron solitos, no le preguntaron a nadie, fue su propia decisión en la cual dijeron: vamos a construir nuestra ciudad. ¿Ok? Ahora, en la siguiente parte dice: con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos... Bueno, eso nos hará famosos, hasta ahí le paro. Entonces, ahora están diciendo que también van a construir la torre y que los va a hacer famosos. ¿Y eso qué significa? No nomás están haciendo que ya no estén cumpliendo porque están en la ciudad, ¿verdad? Ahora también están diciendo que los va a hacer famosos. Y esto, no sé si alguien sepa, pues, o qué quiere decir. Eso, orgullo. Eso es ego. Eso es para mi gloria. Eso es para mí. ¿Por qué? Porque yo quiero ser famoso. Porque yo quiero que los demás me reconozcan o que me vean. Amén.
Y finalmente en el último pedacito dice, y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pues lo que estábamos mencionando, ¿no? Todavía para acabarla, no nomás era de que estaban construyendo una ciudad porque fue su propia decisión, no nomás era que estaban queriendo ser famosos en lugar de que Dios sea el que sea famoso, sino que todavía estaban incumpliendo el mandato. Estaban diciendo, no voy a poblar el mundo como me fue indicado. Yo creo que si fue la tercera generación y eran nietos, no creo que ya se les hubiera olvidado, ¿no? O sea, estamos hablando de que era pues hechos recientes, ¿no? Entonces, ahora, con esto que acabamos de platicar de este versículo 4, que como ya podemos ver es muy profundo, pues no sé si a ustedes se les ocurra ejemplos de precisamente eso que estamos viendo, pero en la vida cotidiana. Hoy en día, ¿cómo pudiera aplicar o cómo hacemos nosotros algo como ellos hoy en día? Por ejemplo, en el trabajo, imaginemos que Juan tiene su trabajo y Juan es una persona muy sobresaliente, es muy buena y todo el mundo sabe que pues él es el que le sabe, ¿no? El problema de esto, digo, en eso no hay ningún problema, puede ser muy bueno, por ejemplo, en tu trabajo, pero ¿cuándo sí es un problema esto? Cuando Juan hace eso meramente para que lo reconozcan, para que él sea más que los demás, para que él se lleve el prestigio. Es como Juan diciendo, yo soy el mero ranchero, ¿no? Sabor ranchero. Es básicamente algo así, ¿no? Entonces, ahí ya cambia la cosa. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para nosotros. Esto sería completamente diferente si Juan fuera el mismo mero, pero porque él está haciendo las cosas de la mejor forma que puede para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida que a veces ese trabajo es un trabajo que nosotros pedimos y que al final de cuentas si lo tenemos es porque Dios nos lo dio, ¿no? Y estamos al principio emocionados y conforme vamos avanzando, ¿qué pasa? Se nos va. Amén. Bueno, ¿en qué otro punto podemos encontrarlo? Por ejemplo, en la familia. Ahora no voy a hablar de Juan, ahora voy a hablar de yo. Por ejemplo, de mí, perdón. Yo, por ejemplo, tengo mi esposa, tengo mis hijos. Y en mi familia, ¿cómo pudiera ser que yo estoy haciendo algo como lo de la Torre de Babel? Cuando yo quiero que mi hija y con mis hijos y que mi esposa sean un reflejo del buen padre que yo soy o del buen esposo que yo soy. Si yo lo hago por ese motivo, cuidado porque ahí estoy mal. Realmente tendría que ser diferente. Yo, al revés, tendría que ser un reflejo de Cristo para mis hijos y para mi esposa. Qué diferente es, ¿verdad? Ahora, otro ejemplo, cuando estamos, por ejemplo, en lo material, cuando nosotros queremos a lo mejor un carro, queremos una casa, compramos algo, nos compramos ropa de marca o cosas así de ese tipo, y vuelvo al mismo punto, no es como que esté mal, ¿verdad? A veces nos gusta pues hacer esas cositas pues para nosotros, ¿no? Pero qué diferente sería o mal estaría más bien sería el aspecto de que yo lo haga para que los demás digan, mira, qué carazo tiene el hermano Oscar, ¿verdad? Y que no es cierto, tengo un Sentra 2000, y oren por él porque ayer se me descompuso, pero bueno, cuando yo lo hago por ese motivo, pues, que yo quiero que los demás vean que yo soy más o que soy exitoso y demás, pues ahí es en donde ya estoy mal, en donde yo estoy cayendo como los de Babel, amén. O bueno, imagínense aquí en la iglesia, ¿alguien se le ocurra una manera en la que aquí en la iglesia suceda? Pues a lo mejor cuando estoy sirviendo en la iglesia y yo quiero pues a lo mejor esa palmadita en la espalda de qué bien lo hiciste, ¿no? Eso no es como que esté mal, a todos nos sirve que de repente como que nos den esa palmadita y nos inspiren un poquito más y etcétera, pero ¿cuándo es cuando hay un problema con esa palmadita? Cuando si no me lo dan o cuando si vemos que se lo dan a otro, ahí ya nos sentimos y ahí ya empezamos pues a hacer nuestros berrinches, ¿no? O a lo mejor, por ejemplo, si tú estás, no sé si acomodando sillas, montando el escenario en alabanza o en lo que tú quieras, pero realmente lo haces porque te gusta que cuando viene la gente aquí al servicio, te vean con tu uniforme y con tu loguito de la iglesia y que se sobresalgas de los demás. Ahí estamos cayendo en Babel. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si nosotros servimos, ¿por qué servimos? Para la gloria de Dios. Amén. Bueno, entonces, con estos ejemplos que les acabo de dar, pues el problema en sí sabemos que no es la torre que ellos estaban construyendo. El problema no es si yo me construyo mi casa, el problema no es si yo sirvo en la iglesia o etcétera, ¿no? El problema es el corazón que está detrás de ello, el motivo por el cual yo lo estoy haciendo. Entonces, una pregunta que yo te puedo hacer es,
el día de hoy estás construyendo para tu nombre o para el nombre del Señor. ¿Ok? Porque la palabra es muy clara en Salmo 127:1, en donde dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Creo que está súper claro, ¿no? Bueno, pasamos al segundo punto que les mencionaba. Cuando Dios confunde lo que yo controlo. Entonces vamos a leer aquí el versículo nuevamente, el 7 y el 8, en donde dice: vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Cuando yo estaba leyendo esos versículos, este versículo 7 y 8 que acabamos ahorita de compartir, algo a mí me llamó demasiado la atención, en la cual yo no sé si contigo sucede, al menos conmigo sí fue, en la cual dice que Dios los confundió. No sé, digo, yo siempre había escuchado que Dios es bueno, ¿no? Que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y etcétera. Y a mí me pareció muy curioso porque ahí decía que Dios los estaba confundiendo. Y yo dije, bueno, entonces, ¿cómo? O sea, ¿se desfasa de lo que me han dicho o por qué dice ahí que Dios los confunde? Pero bueno, vamos a platicar por qué los confunde. Recordemos que la unidad sin Dios no dura. Amén. ¿Por qué? Porque podemos hablar a lo mejor el mismo idioma, podemos tener el mismo sueño o ser parte del mismo plan, pero si Dios no está en medio, si nosotros no escuchamos a Dios, si nosotros no le preguntamos a Dios qué es lo que Él piensa o para dónde Él quiere llevarnos, entonces tarde o temprano nos vamos a confundir. Amén. Por ejemplo, ejemplos de esto, ¿qué pudiera ser? A veces nos ha tocado ver un matrimonio en la cual desde el principio los vemos y decimos, no hombre, son el uno para el otro. Dios los hizo perfectos para uno y con el otro se llevan muy bien, se ve que tienen sueños, se ve que tienen planes, se ve que, no hombre, ellos yo los veo como líderes y etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa el tiempo y de pronto hasta nos sorprendemos, ¿verdad? Chin, ¿qué pasó? Porque no se hubo un quebrantamiento, por ejemplo. Pero ¿qué fue lo que pudo haber sucedido ahí? Recordemos que siempre Dios está, ¿verdad? Siempre Dios está ahí, pero depende de nosotros si lo buscamos o no lo buscamos. Entonces a lo mejor el matrimonio pudo haber iniciado con Dios, pero si conforme fue avanzando se le empezó a olvidar, pues si no estás con Dios puede que en algún momento haya esa confusión. Amén. Ahora, un ministerio, por ejemplo. No sé, hay un equipo aquí en la iglesia en la que dicen, no hombre, el mejor equipo de todos. Son puras personas, la verdad que tienen mucha experiencia, tienen muchos años, tienen una relación muy fuerte, muy grande con Dios. Y de repente sucede y nos damos cuenta que se deshizo el grupo. Y dicen, ¿pero qué pasó? Si se veían muy bien, si estaban trabajando súper bien. Pues lo mismo, ¿verdad? Cuando los equipos empiezan a trabajar para que ellos sean en lugar del Señor, pues puede haber esta situación, ¿verdad? O yo creo que aquí caemos todos en este último ejemplo, un proyecto personal, un viaje familiar, un emprendimiento. Empiezas con todo, la familia te ayuda, en la comunidad estamos muy contentos porque lo hagas y de pronto ¿qué sucede? No sé, se estanca el proyecto a lo mejor. Pero ¿qué pasó? Pues lo mismo, ¿no? Si no lo hacemos con Dios, si no lo buscamos a Él, pues vamos a llegar a esta confusión. Amén. Ahora, ¿es entonces que Dios nos quiere mal en esta confusión? ¿Es que Dios quiere ver que nosotros estemos tristes? Realmente no. Simple y sencillamente es Dios diciendo, Oscar, esto lo construiste sin mí, suéltalo y vuelve conmigo. Amén. En Proverbios 29:23 dice, el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Amén. Bueno, entonces después de esto tenemos el punto 3. El punto 3 se llama de Babel a Pentecostés. Ahorita ya con lo que platicamos ya abarcamos más o menos los versículos que platicamos al principio. Ya entendimos un poquito más o menos ese mensaje. Pero cuando estaba estudiando esto que estoy compartiendo con ustedes, encontré algo que la verdad para mí fue muy interesante y es por eso que quiero compartírtelo. No sé si te pasa en este momento, pero a lo mejor puedes decir qué relación tiene Torre de Babel con Pentecostés. Digo, una pasa en Génesis 11 y la otra nos la comparten en Hechos 2.
Entonces, ¿cuál es la relación Babel con Pentecostés? Bueno, vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 4, y ahí dice: y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En ese tiempo había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. En Hechos 2:11 vemos también que dice: y todos nosotros los oímos hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. ¿Alguien entendió la referencia con Babel o no? ¿Se las digo? En Hechos 2, bueno, a mí me parece súper interesante y me parece increíble el estar viendo cómo aquí en Hechos 2, una misma acción hecha por el mismo Dios tiene un resultado completamente opuesto. Porque en Babel, cuando les dio las lenguas, se separaron. Y en Pentecostés, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo vino y nos dio lenguas. ¿Cierto o no es cierto? Pero ¿qué pasó ahí? Las lenguas unieron. ¿Se dan cuenta que la diferencia de cuando es para ti que cuando es con Dios? En Babel la gente fue dispersada y en Pentecostés la gente fue reunida en un mismo mensaje que viene siendo las maravillas de Dios. Ahora, en Babel se trataba de el nombre de ellos y en Pentecostés el nombre de Cristo. Amén. Dice Proverbios 3, versículos 5 y 6: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Amén. Si entendemos este versículo que acabamos de hablar, entonces dice, básicamente nos está diciendo la diferencia de es cuando construyo con mis fuerzas a cuando dejo que el Espíritu Santo construya. Amén. Porque lo que nosotros construimos puede que dure un tiempo, pero lo que Dios construye pues es para siempre. Amén. Entonces en Babel buscaron hacerse un nombre, ellos buscaron ser los protagonistas, vaya, pero en Pentecostés se trata de su nombre. Por eso es que esto fue cuando el nombre importa más que su nombre, ¿verdad? Entonces aquí el peligro pues más grande no es fracasar, más bien yo les puedo decir que es triunfar sin Dios. Amén. Bueno, pues con esto que les acabo de compartir, simple y sencillamente quiero pues recordarles que a veces en nuestros afanes del día, que en nuestras costumbres que tenemos de lo que estamos haciendo día con día, pues a veces caemos en este Babel. A veces nos construimos estas propias torres, ¿no? Entonces yo te invito el día de hoy a que ahorita que nos pongamos a hacer nuestra oración final, pues le pidas a Dios que te revele esas torres que tú tienes para que las podamos entregar. Porque créeme que muchas veces las torres que nosotros tenemos y que nosotros hacemos día con día, a veces ni nos damos cuenta que estamos cayendo en un Babel en lugar de un Pentecostés. Amén. ¿Qué te parece si te pones de pie y hacemos una oración? Padre, hoy reconocemos que muchas veces hemos levantado nuestras propias torres, buscando antes nuestro nombre que el tuyo. Pero hoy, delante de ti, queremos declarar que toda torre de orgullo, de vanidad, de autosuficiencia es derrumbada en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre, y te pedimos que derrumbes toda torre que exista en nuestra vida, que exista en nuestra casa, que exista en nuestra iglesia y en nuestra ciudad, porque no queremos vivir para nuestra gloria, Señor, queremos vivir para la tuya. Hoy confesamos, Señor, que Jesús es nuestro fundamento, que el Espíritu Santo es nuestro constructor y que el reino de Dios es nuestra promesa eterna. Padre, te pedimos que nos reveles en este momento cuáles son esas torres que nosotros tenemos en nuestra vida.
Trae, Padre, en este momento aquello que no corresponde, que no es grato para ti. Queremos, Padre, que vengas y que nos digas: esto lo construiste sin mí y quiero que regreses a mí. En este día, Padre, exaltamos tu nombre en nuestra vida, exaltamos tu nombre en nuestra iglesia y te exaltamos tu nombre para siempre. En el nombre de Jesús, amén.